conversar con el doctor Juan Iván Rogers. Él es el presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude. Mi amigo Andrés Terrero, no sé, y no dudo de lo que él me ha dicho, me dice que esta es la entidad más grande en la región para certificar los auditores forenses. Y cuando hablamos de forense, estamos hablando de detección de fraudes. Estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de corrupción y de cualquier otro ilícito ahí. Entonces, vamos a conversar con el doctor Juan Iván Rogers. Él es panameño y se encuentra de visita en la República Dominicana. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Sí. Muchas gracias a todos por tenerme aquí. Nos sentimos muy complacidos de poder compartir con este pueblo que ahora mismo es la locomotora de la auditoría forense en Latinoamérica. ¿Cómo así? Explícanos eso. ¿Qué hombre? Ok, resulta ser que los contadores públicos autorizados, hay una especialidad que es la auditoría forense y hay una subespecialidad que es la auditoría forense antifraude. Y consiste en la prevención y en la detección de los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Cuando digo locomotora es porque el contador en el mundo ha preferido mantener este tema un poquito en baño María, ¿no? No lo ha entronizado como debe ser, como lo necesita la academia, como lo necesita el gobierno, como lo necesita la justicia. Porque cuando se habla de impunidad en el mundo, siempre se señala la justicia. Pero la justicia falla en base a lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía elabora su informe en base a un contador público autorizado que ha presentado un informe. Y ese informe a veces adolece de situaciones. No es completo, no tiene las informaciones que le permiten a la justicia poder funcionar. Esa es en la parte detectiva. Entonces la impunidad tiene que ver mucho con este tema. Entonces este tema no es solamente detectivo, no es solamente detectar, sino también prevenir. Es decir, para poder probar realmente hay que partir de una matriz efectiva que es la auditoría forense. Correcto. Si no está hecha esa auditoría forense con los rigores, no podemos esperar entonces resultados en la justicia. Exactamente. Entonces la comunidad exige a la justicia el actuar, pero la comunidad tiene que saber que eso depende de un trabajo. O sea, nosotros somos los forenses. Nosotros no vemos muertos, vemos muertos financieros. Sí. Okay. Cuando a mí me preguntan qué muertos financieros. Sí. Es decir, los contadores públicos autorizados en cualquier función tienen que estar anuentes que nuestro peor enemigo es la ocurrencia en el gobierno, en una institución, en una empresa, de estos flagelos, de fraude, corrupción y lavado de dinero. Y ocurren en ese orden. Porque el fraude es un engaño. Primero tú lo piensas. La corrupción es un tipo de engaño que tiene que ver con el manejo y uso de fondos públicos. Y luego lo último que ocurre es el lavado de dinero. Porque no existe lavado de dinero si no ha ocurrido primero un fraude o un esquema de corrupción. Y lavado de dinero es por el money laundering, es la palabra correcta, pero en muchas normas en países le han llamado blanqueo de capitales, aquí lavado de activos, pero tú no puedes lavar un activo si primero no has cometido un esquema de fraude o corrupción. Entonces, esta especialidad maneja de forma integral este tema completamente. Julio. Sí, adelante. Doctor. Sí. Doctor, entonces cuando los casos de corrupción que se están dando, que esto es, en América Latina, esto es el pan nuestro de cada día ahora mismo. Presidentes presos, hasta encadenados, aquí mismo muchos funcionarios. En el propio país. En el propio Panamá. En el propio sí. Panamá, Correcto. eso me está diciendo. Funcionarios. Así es. Sí, sí. El Ministerio Público tiene que auxiliarse de personas como usted o puede cualquiera
ser el investigador de estos casos, o sea, cualquier auditor, cualquier auditor, porque nosotros tenemos forense. Hay firmas especializadas. Aquí en República Dominicana. Sí, claro. Las que están en investigación son forenses, los que están investigando aquí. Ok, en primer lugar, aquí en República Dominicana sé que hay muchos auditores forenses, inclusive certificados por el instituto recientemente. No sé específicamente de los casos que se están ventilando con las diferentes operaciones, si están trabajando directamente como forense. No puedo decirle porque no manejo el tema. Doctor, aquí se estila que le dan el carácter forense y que puede ser aportado como un medio probatorio de una acusación de un ilícito penal que tiene que ver con la corrupción, Pedro, con lo que hace la Cámara de Cuentas, no con organismos privados. Aquí en el país así que se está manejando. Claro. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? Si no es la Cámara de Cuentas, no tiene calidad probatoria en el proceso penal. Bueno, a nivel latinoamericano y en el mundo existe la libertad probatoria. Sí. Eso significa que un buen Estado de Derecho, una justicia, puede recibir un documento probatorio. Ahora, depende de las leyes de cada país. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, la autoridad superior fiscalizadora es la Cámara de Cuentas. También está la Contraloría General de la República. En Latinoamérica, la mayoría de las constituciones le dan ese título de fiscalizador tanto a la Contraloría como a la Cámara de Cuentas. Pero hay un problema porque la palabra fiscalizador significa examinador y examinador es hacer una auditoría. Entonces, jurídicamente, tú no puedes separar eso. Es decir, si la Constitución dice que son fiscalizadores que hacen examen, eso es auditoría. Ahora bien, uno tiene mayor prelación que otro. Uno es la Cámara de Cuentas, que es superior, y otro es la Contraloría. Pero ambos aportan a la justicia conforme a los casos de corrupción. Lo importante es cómo aportan, porque al nivel de instrucción, al fiscal no se le puede dar cualquier reporte. Un auditor normal no puede presentar un informe porque entonces lo que está haciendo es cargando al Ministerio Público. Claro. Lo que hay que darle un chaleco antibala conforme a evidencias concretas y describiendo las configuraciones posibles. A veces estamos hablando de casos, ocurre mucho en América Latina, aquí ocurre mucho, de casos que ya han sido juzgados en términos mediáticos. Sí. Todavía no se ha hecho la investigación forense, pero ya en términos mediáticos se ha establecido que ahí hubo un fraude. Sí. ¿Quién? Entonces la sociedad cree que hubo un fraude y se apela entonces al auditor forense para que investigue si hubo o no un fraude. ¿Cuál es el compromiso ético de ese auditor frente a esa situación? Y si él también no está sujeto, como lo están los jueces, como lo están los fiscales, a que esa presión, a los sesgos y al ruido, de que ese ruido le haga a él certificar que ahí se produjeron cosas que tal vez él no halló. Ok, esa es una pregunta muy interesante, porque los medios de comunicación en el mundo son muy importantes para mantener el equilibrio en la sociedad. Pero también ponen en juego, los medios de comunicación ponen en juego y en jaque la investigación. Claro. Le doy un ejemplo. Supongamos que empieza una operación tal y sale en los periódicos y en los medios. Oye, si yo estoy involucrado con ese esquema de fraude, corrupción y lavado, yo me están ayudando. Yo desaparezco pruebas y busco cómo hago para desaparecer todo. Es decir, los medios de comunicación tienen que tener un equilibrio que le permita entonces al contador público autorizado buscar las evidencias y presentar un caso indistintamente de la presión de la sociedad. Porque la auditoría forense antifraude busca la verdad material, no la verdad procesal. Y explico. La verdad procesal es lo que le llega a la fiscalía en un momento, los documentos, esa es la verdad procesal. Quiere decir que un fiscal puede decir voy contra 1, 2, 3. Pero la verdad material es que hay 4, 5, 6 y 7, 8, 9. Entonces, eso es lo que busca la auditoría forense antifraude. Buscar, orientar, armar
y esclarecer, porque muchas veces a lo mejor no es 1, 2 y 3, el 1 y 2 no eran, no hay evidencia. Entonces nosotros solo ponemos en nuestro informe lo que podemos evidenciar. Si no, no podemos poner, por más presión que haya. Es que por eso es que hay que conocer cómo investigar. Por ejemplo, fraude y lavado de dinero se investiga desde afuera hacia adentro. Es decir, todo lo que está alrededor de la persona que pudo haber cometido el engaño. Pero corrupción se investiga diferente. Oye. El primero que sientas en el banquillo es la persona de mayor jerarquía y autoridad. Porque obviamente si lo sientas de último, él te controla el proceso desde afuera. Ay, Cristo. Por ejemplo, doctor, muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, doctor, en ese proceso de levantamiento probatorio de esa auditoría forense, se investiga a todos los involucrados, al público y al privado, para establecer el grado de culpabilidad y la acción que ha cometido cada quien, ¿cierto? Claro. Ah, bueno, aquí nada más se auditan a los que fueron funcionarios. Los empresarios hermanos de Danilo. Eso sí. A los hermanos de Danilo son empresarios. Chequé el caso Jean Alain. Sí, es que empresarios del nuevo modelo de empresariato. Sí, hay dos temas, uno por acción y otro por omisión. Tengo entendido que el nuevo Código Penal y Procesal Penal de este país es muy estricto porque ahora está el tema de la omisión. Es por lo que ustedes comentan que yo a sabiendas o me hice de la vista gorda, ya el Código Penal está trayendo la responsabilidad que pudieran tener esas personas. ¿Comisión y omisión? Exacto, comisión y omisión. El auditor forense no responsabiliza a nadie. Exacto. Nosotros solo relacionamos, nosotros describimos la configuración en base a pruebas y le damos esos elementos relacionando a las personas. Ningún contador público puede decir el responsable de este esquema de corrupción es fulano, porque le está dando armas al abogado del posible señalado. Entonces hay cosas que hay que conocer. Nosotros nos regimos por las normas del derecho privado. En Panamá todo eso ha funcionado así. Porque aquí esto es, sálvese el que pueda. No, en todos los países que tenemos, tenemos representantes y participación en 17 países y hemos coincidido que todos los países tienen algún tipo de deficiencia que viene en origen de este tema de auditoría, en el desconocimiento. Así es. Entonces la impunidad está relacionada con esto, pues si no sabemos hacer un informe que tenga evidencias, por ejemplo, algunos piensan que la auditoría forense se apoya en papeles de trabajo. Es un error. Óigame. En auditoría forense no hay papeles de trabajo, hay evidencias que se establecen con anexos que sustentan las cifras y las opiniones. No puede, porque si un juez te pregunta, tráeme tus papeles de trabajo, y resulta que tus papeles de trabajo tienen algún problema que no coincide con lo que dijiste, inmediatamente te tachan. Entonces son cosas que por la falta de experiencia ante temas en la justicia no les permite al contador manejar. Doctor, una pregunta. Básicamente, desde su evaluación, ¿en qué nivel está la República Dominicana? Si usted le pusiera del 1 al 10, ¿en qué nivel estaría en este tipo de trabajos como el que usted realiza? Y segundo, la Cámara de Cuentas, no sé si está orientado en el tema de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y los cambios, esta Cámara de Cuentas y las transformaciones que han habido en el último año. No sé si usted está orientado a eso y me puede decir qué evaluación a usted le merece y si tienen ¿cuál sería el homólogo en su país, en Panamá, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Ok. La primera pregunta, si yo calificara o si pudiera calificar empíricamente del 1 al 10 a Dominicana, como lo dije al inicio, ahora mismo son la locomotora, yo puedo calificarlo con un 8. ¿Por qué? Porque lo principal en la pirámide de este problema en el mundo es la voluntad política. Si hay voluntad política, entonces todo lo demás funciona. Entonces, hay voluntad política y le permite, por ejemplo, desarrollar a los fiscalizadores las investigaciones con libertad y que la justicia haga su trabajo a través de un buen trabajo de la Fiscalía. En segundo lugar, con respecto a la Cámara de Cuentas, lo poco que he sabido, yo fui invitado a la Cámara de Cuentas antes de pandemia,
para una charla que tuvieron, y en ese tiempo, no la Cámara actual, sino la inmediatamente anterior, ellos querían saber si ellos podían hacer auditoría forense. Y yo antes de llegar al hotel le dije, bueno, denme la ley que los regula, y la leí y le dije, sí, exactamente este artículo de investigaciones especiales, porque la auditoría forense es un tipo de investigación especial. Quiere decir que sí puede hacerlo, pero ojo, el poder hacerlo y el saber hacerlo son dos cosas distintas. Ay, claro. Tú no puedes tener una mentalidad de hacer auditoría como si se la hicieras a una empresa. Tú tienes que tener una capacitación de cómo llevar a cabo una investigación especial con un informe que se lo entregues al Ministerio Público con evidencias correctas, sustentadas, para que entonces pueda desarrollarse un proceso. Pero si no, entonces no estamos haciendo ni auditoría forense ni investigación especial. Y lo que estamos haciendo es política. Bueno, sí, eso es una... Oli, ¿cuál es el homólogo en Panamá? Ok, el homólogo en Panamá es la Contraloría General de la República. Ok. Y como enseñamos en nuestro programa de certificación, ese es un problema latinoamericano. Las constituciones le han dado tanto a las Contralorías que pudieran convertirse en un momento en juez y parte. Es decir, que la Contraloría, a través de su funcionario, puede estar refrendando un acto, y si ese acto tuvo una consecuencia de corrupción, entonces el mismo ente que lo audita. Pero esto depende de la voluntad política y de el perfeccionamiento de la institución. Por ejemplo, aplaudo a la Contraloría en el sentido de que ha determinado abajo del Contralor tener lo que es la unidad antifraude. Es una unidad que va a ver todos esos esquemas que salgan especializados. Esa unidad no tiene que ver con refrendo. Sí. La administración pública cada vez es más compleja por la enorme burocracia que maneja y la diversificación de los procesos de gastos, de inversión, de concursos y las normas que regulan los procesos de ejecución de los gastos públicos de nuestros estados. ¿Cómo utilizar, es decir, cómo un mecanismo como la Cámara de Cuentas, por ejemplo, en la República Dominicana, que es un órgano que funciona en el Distrito Nacional, puede garantizar ejecución de auditorías en las diversas demarcaciones que necesita disponer, necesita subcontratar, cómo darle garantía a la gente de que los recursos pueden ser fiscalizados por los órganos con los que contamos en estos países? Sí, es una pregunta excelente. Yo partiría diciendo que primero necesitas capacitación. Si yo voy a construir algo, yo tengo que saber primero cómo lo construyo. El cómo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo necesito saber qué es lo que voy a hacer. Entonces primero es capacitación. Hay muchos y buenos profesionales en la Cámara de Cuentas, pero yo necesito exactamente saber cómo hacer esto. Eso es parte de la humildad del cargo y de la persona que tiene la responsabilidad. Primero saberlo, número uno. Y número dos, que si en un momento determinado tengo inflada la mesa de muchos expedientes, necesito asesoramiento para ver, y de pronto si hay que contratar a entes externos para que ayuden, eso también, porque obviamente que la Cámara de Cuentas y la Contraloría, como yo lo he dicho anteriormente, no pueden quedarse en el pasado y tampoco pueden quedarse en el presente. Tienen que trabajar en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, todos los casos que le han llegado. En el presente, porque tienen que vigilar lo que ocurre dentro de esa ejecución. Y en el futuro, previniendo. Ese es el secreto, que es un tema que ya está introduciendo la Contraloría. Finalizamos. Dos preguntas muy puntuales. La primera, ¿qué papel ha jugado la auditoría forense en los casos específicamente de Panamá? Y segundo, ¿la prueba del polígrafo es importante dentro de la auditoría forense? Ok, bien. Muy buena pregunta. En Panamá, ¿qué le puedo decir? Hay muchos casos que han sucumbido en la justicia. Por falta de pruebas. Por falta de pruebas completas.
por violación del debido proceso. Okay. Porque si la comunidad dice ahórcalo, mételo preso, pero es que tú necesitas tener todo para hacerlo correctamente. Evidencias. Pero si tú se te va la mano en eso, entonces tú estás actuando a favor de la impunidad al final. Porque un buen abogado va a utilizar la falta del debido proceso para tumbar los casos. Entonces es importante. En Panamá se han hecho auditoría forense, la han hecho los fiscalizadores y demás, y muchos casos. Tengo conciencia que muy pocos casos han podido llegar al nivel de instrucción y han ido a la justicia. Pero vuelvo y le digo, es el tema de la auditoría forense. Ahora, la especialidad del instituto acredita, certifica auditores forenses antifraude y nosotros los sometemos al polígrafo. Yo soy psicofisiólogo forense, pero yo mismo no le pongo el polígrafo, porque para que ustedes tengan una idea, el polígrafo es un tema muy sensitivo. Claro. Primero tienen que hablar con la persona, toda su trayectoria, y la persona si tiene que confesar algo, tiene que confesarlo, porque al final le hacemos 4 preguntas en el polígrafo. Primero, si ha estado relacionado con temas de fraude, ¿sí? O si se ha beneficiado de ello. Lo hacemos en los últimos 3 años. Ese es el límite que le ponemos. La segunda pregunta es si se han visto beneficiados y han participado en esquemas de corrupción. Y la tercera es en lavado de dinero. Y si a sabiendas ha recibido dinero producto de ilícito. Y la cuarta pregunta es una pregunta relacionada con el uso de drogas ilícitas en los últimos 3 años, porque las drogas afectan el cerebro y no permiten que la persona pueda funcionar correctamente. Entonces, cuando pasan el polígrafo, entonces es uno de los requisitos, además de los exámenes que ponemos, para poder darle esta certificación, porque el crimen organizado en el mundo utiliza banqueros, abogados, contadores, ingenieros, economistas, todos. Y algo importante, que en el mundo solamente se busca el político. Sí. Pero no lo quiero defender, pero la sociedad tiene que saber que todo esto es un entramado. Pero no hay bancos, no hay compañía de seguro, no hay relacionado de muchos que tienen que ver. Entonces, obviamente que eso es otro tema, porque hay que ver cómo se puede evidenciar la relación de ellos dentro de un proceso. ¿Cuál es el motivo de su visita en estos momentos? ¿Qué hace en República Dominicana? Sí, llegué el lunes y ayer tuvimos la graduación de 58 auditores forenses antifraudes y auditores forenses antifraudes gubernamental. Qué bueno. Muy bien. Por eso digo que República Dominicana es una locomotora, de los cuales la mayoría fueron de República Dominicana y le sigue Panamá. Y hubo una delegación. Terrero se graduó, ¿oye? Sí. Aquí ¿Es está. verdad? Terrero se graduó. Así es. Una persona pasó el polígrafo. Ya no le puedo hacer más preguntas. Bueno, gracias al doctor Juan Iván Roger, presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses. Muy bien. Gracias. Cambio fuera. Excelente.